Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de la máxima actualidad. Sabéis que muchas veces se dice que se están haciendo revoluciones de colores, que cómo se intenta dar golpes blandos, que puede pasar en Georgia, puede pasar a lo mejor mañana en Rumanía, o en Hungría, o en Eslovaquia, o quién sabe dónde, ¿no? Pero ¿qué estrategias se utilizan? ¿Qué es esto del golpe blando? ¿Qué es esto de las revoluciones de colores? ¿O cómo se hacen estas revoluciones de colores? Vamos a tratarlo de explicar de una manera sucinta. Esto daría para estar hablando durante muchísimas horas. Por si os puede aclarar algún concepto, ¿verdad? Y lo primero, pues vamos a entender efectivamente qué es la estrategia que se utiliza. ¿Qué es lo que se llama la estrategia SHARP? Alguno de vosotros puede sonar y a lo mejor otros no sonará absolutamente de nada. Pues eso es lo que vamos a analizar en este programa. Mirad, lo vamos a hacer apoyados en una presentación para facilitaros precisamente la comprensión en la medida de lo posible. Lo primero, ¿qué se pretende con estos golpes blandos, con estos revoluciones de colores? Pues mirad, se pretende que a través de medidas políticas, económicas, informativas, humanitarias y no militares, se consiga que haya una aparente espontánea protesta popular, ¿verdad? Que de espontánea no tiene nada. Ya sabéis que en el pueblo somos tan fácilmente manipulables como nos hacen con nosotros lo que quieren. Pero que se consiga esta protesta popular de tal forma que llegue a lograr, que sería el objetivo final, derribar al gobierno, derrocar al gobierno, que el gobierno ceda finalmente y que haya un cambio de gobierno que evidentemente facilite al que está aplicando esta estrategia y que evidentemente haya un gobierno que, que cumpla mejor las instrucciones que le dé quien ha llevado a cabo esta aparente protesta popular espontánea y que sirva, pues como os digo, incluso a sus objetivos geopolíticos. Pues mira, vamos allá. Como os digo, ya entrando un poco en detalle, puesto que es propaganda para desgastar al gobierno, alentar el descontento de la población, fomentar la oposición política, que es muy fácil, oye, a base de inyectarles dinero y a veces que ni eso, simplemente con agentes de inteligencia, con agitadores, con personal infiltrado que sabe cómo movilizar a esta oposición política para hacerla más beligerante en las calles, por así decirlo. Incluso lograr hasta el estallido de la violencia y muchas veces que haya esa reacción, que está ahí la violencia en las calles, para que haya una reacción por la parte de las fuerzas gubernamentales y ya tenemos el lío montado. Ya empieza a entrar la comunidad internacional, esto que se llama la comunidad internacional, que no puede ser, que las fuerzas policiales están atacando al pueblo, que ha habido heridos, que ha habido incluso muertos, entonces que hay que poner ahí el orden y que hay que intervenir dentro del país, hay que ingerir dentro del país. En tal caso que efectivamente, como os pongo aquí, se llega a justificar una intervención desde el exterior. Para ello, ¿de qué se hace uso? Pues emplea las tecnologías de la información, principalmente hoy las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea. Puede ser WhatsApp, puede ser Telegram, puede ser Signal, lo que sea, para influir sobre el Estado y la población. Ya hemos comentado muchas veces que las redes sociales están total y absolutamente manipuladas por servicios de inteligencia, por hasta ejércitos, para que allí se viralice lo que interesa que beneficie precisamente al país que está actuando a través de sus servicios de inteligencia e incluso de fuerzas hasta militares. Y si no, ya sabéis, pues también se silencia cualquier voz discrepante, cualquier voz alternativa que puede perjudicar a esos intereses. También la campaña propagandística, la propaganda que se siguen utilizando. Esto lo hacen todos, no nos olvidemos, lo hacen todos, todas las grandes potencias. También están las acciones informativas psicológicas, lo que sabéis que ahora se llama la guerra cognitiva, que es el uso de la información para influir sobre las audiencias propias, neutrales y adversarias. También, como no, las ciberoperaciones e instrumentos de control social, manipulación de la información, chantaje, extorsión y presión en los medios y en las redes sociales, que ya vemos que hoy es muy fácil presionar a los medios, pasarles estos informes, que ya sabéis que hay más periodismo de filtración que periodismo de investigación. Muchas de lo que se llama periodismo de investigación es simplemente periodismo de filtración que alguien le ha dado un cierto documento para que publique como que fuera un artículo propio que se ha investigado, de algo que se ha investigado.
Hay veces que pagados y otras veces ni siquiera eso, porque se lo dan para que ese periodista pues alcance cierta notoriedad, vaya a las televisiones, donde sí que cobra, en fin, tenga cierta repercusión y por lo tanto le beneficie la información que ha publicado que alguien se la ha pasado. Porque esto funciona así, queridos amigos, no es que no hay más. Como decía, sobre todo este empleo masivo, es que quiero insistir y permitírmelo, de las redes sociales y de todos los servicios de mensajería instantánea, como hoy sobre todo se hace con Telegram, que por supuesto que eso está vigilado y controlado, no tengáis ninguna duda, pero a alguien le interesa que eso siga funcionando de la manera que lo hace. Reclutar y apoyar académicos, opinadores e influencers favorables a la revuelta. Son el típico que de repente alguien le paga para que salga en todos los medios, le escriba muchos artículos de conferencias, porque esto funciona también así. No penséis que los que salen en los medios pues es por casualidad, ni mucho menos. Y lo ideal es que el adversario no se dé cuenta del inicio de las acciones hasta que estas hayan permeado completamente la sociedad. Y ya veis esta influencia de las redes sociales que cada vez tiene más. Ya sabéis que muchas de las noticias que se terminan publicando en los medios que vamos a llamar convencionales surgen de las redes sociales. Primero se publican en las redes sociales y luego saltan a los medios convencionales. Ya no es al revés, suele ser, antes era al revés, primero se publicaba en los medios convencionales y luego se replicaba en las redes sociales. Ahora en muchos casos es más lo que primero nace en las redes sociales y de ahí salta a los medios convencionales. Hoy ya vemos que se puede viralizar muy fácilmente con bots, con redes de bots, se puede viralizar cualquier noticia, cualquier comentario o se puede silenciar al que se quiera precisamente a través de las redes sociales. Pues vamos a meternos ya con la estrategia Jeunesse Sharp. ¿Y quién es el inventor de esta estrategia Sharp? ¿Quién es Jeunesse Sharp? Que es el nombre completo de esta persona. Bien, pues este fue Jeunesse Sharp, porque está fallecido, vivió de 1928 hasta el año 2018, pero sus estrategias se siguen aplicando. Fue un filósofo, político, profesor, universitario y politólogo, además de escritor estadounidense. Y mirar bien lo que pone ahí una de sus frases que decía: nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Recordar, las armas psicológicas, cada vez más influyentes en el marco de esta guerra cognitiva. Fue graduado en Oxford. Mirar una otra de sus frases para este golpe suave, golpe blando, las revoluciones de colores, que decía: la violencia no es tan efectiva, pero llega a usarla, ya luego lo veremos. Fue graduado en Oxford. En 1953 fue condenado a 2 años de prisión por negarse a combatir en Corea y en 1973 escribió sobre la política de la acción no violenta. Y su principal obra, su gran bestseller, es De la dictadura a la democracia, que algunos aplican a rajatabla. Al final, su teoría es sobre la no violencia como arma política, la no violencia como arma política. Esto no, en realidad tampoco es muy nuevo. No olvidemos que ya Henry David Thoreau ya lo utilizaba, y estamos hablando que nació en 1817 y vivió hasta 1862, y fue escritor, poeta y filósofo estadounidense, autor de La desobediencia civil, y ya aplicaba precisamente esta no violencia para conseguir éxitos políticos. Y, por supuesto, como no, el Gandhi, que vivió entre 1869 y 1948, que ya practicó la desobediencia civil no violenta contra el Raj británico. Decía Jenner Sharp, en el marco de esta lucha no violenta, que decía: la lucha no violenta requiere una pérdida del miedo y un mayor control sobre sí mismo, por una parte, y tiende a producir este efecto frente al gobierno y su represión brutal. Esa pérdida del miedo o el control sobre sí mismo es un elemento clave para destruir el poder que los dictadores tienen sobre la población en general. En 1983, Jenner Sharp creó el programa sobre las sanciones no violentas en el Centro de Asuntos Internacionales de Harvard, en Estados Unidos. En 1985 publicó Cómo hacer que Europa sea inconquistable. Fijaros bien que estamos hablando de 1985. Todavía estábamos en plena Guerra Fría. No olvidemos que el muro de Berlín no se derriba hasta 1989 y hasta 1991 no desaparece la Unión Soviética y se termina la Guerra Fría. Ahora estamos en otra Guerra Fría. Y decía
que esto es para formar, servía para formar a los aliados para que se defendieran mediante la desobediencia civil ante un ocupante comunista. En aquellos años la preocupación era que la ideología de la Unión Soviética, la ideología marxista-leninista, la ideología comunista, se extendiera por Europa y por tanto había que poner en marcha la aplicación de estas medidas para que en caso de que el comunismo prendiera en algún país europeo de la OTAN, no del Pacto de Varsovia, evidentemente, para que se actuara precisamente para acabar con ese ocupante comunista. Esto lo podemos relacionar con la Operación Gladio, de la que podemos hablar otro día. Aquí tenéis sus obras principales, como lo veis, y acuñó también el término political jiu-jitsu, es decir, el jiu-jitsu político, la que significaría la reducción del poder, la autoridad y la legitimidad del oponente cuando éste reprime violentamente a una resistencia no violenta que se mantiene a pesar de la opresión. Entonces, obviamente, una de las estratagemas, de las triquiñuelas, es forzar al gobierno en el poder a actuar de forma violenta para de ahí criticarle efectivamente esa violencia que teóricamente es contra los teóricamente no violentos. Bien, en los gobiernos, decía Jeunesse, en los gobiernos, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder. Y nos vamos a la Albert Einstein Institution. Bien, esta fue fundada por Jeunesse en 1983 y tenía como finalidad el estudio y la promoción del uso de la acción no violenta para democratizar el mundo. Ha sido acusada reiteradamente de haber estado detrás de las últimas revoluciones acontecidas en todo el planeta. Esas famosas revoluciones de colores o como les queramos llamar. En definitiva, ¿en qué consiste esta estrategia SAR? Pues vamos a entrar en detalle. Dice que tiene 198 métodos de acción no violenta. 198 métodos. No significa que se vayan a aplicar todos, ni siquiera tampoco de forma escalonada o progresiva. Pueden aplicar dependiendo de las circunstancias de cada lugar, de cada país, de cada gobierno, de cada sociedad. Se van a aplicar de una forma o de otra. Los podríamos clasificar en tres categorías, estos 198 métodos de acción no violenta. La protesta no violenta y la persuasión, la no cooperación social, económica y política y la intervención no violenta. Intervención no violenta. Aquí tenéis algunos, vamos a ver, solamente os voy a comentar los que os tengo marcado en rojo. Estos serían los métodos de protesta y persuasión no violenta. Probablemente la más importante, las comunicaciones con una audiencia más amplia. Evidentemente, se trata de que estos mensajes lleguen al mayor número de personas dentro de esa sociedad. Pero ya veis que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. También las presiones sobre las personas, sobre funcionarios, embajadores, en fin. Como veis, hay muchas maneras de presionar a las personas, extorsionándolas, comprándolas, amenazándolas de muchas formas. Honrando también a los muertos, como os pongo aquí. Y luego los métodos de no cooperación social. Por ejemplo, condenar al ostracismo a las personas. Os pongo aquí el boicot social selectivo, la no participación del sistema, la excomunión, el asesinato social del que os he hablado tantas veces. Todo aquel que molesta, el que no coincide con nuestro pensamiento, pues se le lleva al ostracismo. Y también incluso llegar al extremo máximo de retirarle del sistema social, obligarlo a permanecer en su domicilio, en fin, todo esto es lo que os pongo por aquí, o obligarle a emigrar. Los métodos de no cooperación económica, los boicoteos económicos, muy efectivos. Por ejemplo, lo que se llama la acción del middleman, el boicot de proveedores y manipuladores, los intermedios, los intermediarios. También, como no, retiro de depósitos bancarios, negativa a pagar deudas o intereses, o llegar incluso al embargo nacional, que esto también os sonará, que es que se consigue que entidades, como podría ser la Unión Europea, por decir algo, que lleguen a estos embargos y sanciones. Y también, como no, la huelga, las huelgas de todo tipo para presionar al gobierno.
Por ejemplo, las huelgas multiindustriales, que es la huelga generalizada. Y luego los métodos de no cooperación política, como evidentemente el primero de ellos, el rechazo de la autoridad, como no podía ser de otra forma. La desobediencia encubierta y la desobediencia civil a las leyes que se consideren ilegítimas. Son poco a poco los pasos que se van dando. También el cese de relaciones diplomáticas y expulsarle de organizaciones internacionales. Veréis que muchas de estas cosas ya os empezará a sonar que son los que se están aplicando ahora mismo a determinados países del mundo. Y como no, llegan los métodos de intervención no violenta, pero ojo, que pueden llegar a la intervención física, así que como el acoso, en fin, y coerciones, la obstrucción, lo que llamaríamos los scratches, por ejemplo, para que veáis si es importante. La intervención económica, la intervención política, esa desobediencia de las leyes neutrales y la soberanía dual y empezar a crear un gobierno paralelo, que también os sonará. ¿Cuáles son las fases de esta estrategia? Pues la primera, la frase es de ablandamiento, crear opinión con problemas reales o potenciales, crear y promocionar el descontento. Y no hay ninguna sociedad, por perfecta que sea, donde no haya nadie descontento, con lo cual se trata de fomentar a esos descontentos. Denunciar la corrupción, que os voy a contar, ¿verdad? Fomentar intrigas y difundir falsos rumores. Bien. La segunda fase es la deslegitimización. No, deslegitimación. Manipular las ideologías contrarias. Pedir derechos y libertades básicas. Acusar de autoritarismo. Se le puede acusar a cualquiera. Y desprestigio, como no, de los gobernantes. También os sonará con muchos de los escenarios que estamos viviendo ahora mismo. La tercera fase, calentar las calles. Las movilizaciones callejeras, fomentar los altercados violentos, apoyar demandas sociales, generalizar las protestas y el asalto a instituciones públicas, algo que estábamos viendo también en algunos lugares en los últimos días. Como os digo, no significa que se haga todo por este orden, ni de manera simultánea, sino que se aplica dependiendo de cada gobierno, de cada país, de cada sociedad, en fin, de cada circunstancia, de cada ambiente. Y la cuarta frase es la desestabilización, organizar marchas, tomar de instituciones claves, la guerra psicológica y desmoralizar a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y la quinta fase es la fractura institucional, mantener presión en las calles, control de instituciones, preparar una intervención militar, promover el aislamiento internacional, algo que también nos suena, ¿verdad?, y obligar finalmente a renunciar al gobierno. Críticas, pues ha tenido muchas, como es lógico. De entrada, en los años 80, hay quien cree o hay quien dice que la OTAN lo empleaba para organizar resistencia en Europa tras la invasión del Pacto de Varsovia, como antes os he comentado. En 1989 hubo un notable crecimiento y se asesoró a movimientos anticomunistas en todo el mundo. Y desde 1991, una vez desaparecida la Unión Soviética, se critica que la CIA lo usa para tumbar gobiernos poco afines sin alertar a la opinión pública, de una manera civilina. También que es para reconducir a un país descarriado y, por tanto, desestabilizar y derribar gobiernos. Y se emplea para ello los servicios de inteligencia, la guerra cognitiva, ONGs y fundaciones, que también os sonará con lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en Georgia. Críticas más críticas, pues aprovechar y magnificar los descontentos internos que siempre va a haber en cualquier sociedad, los sentimientos de revancha o los deseos de mejora. Se genera la desestabilización y el caos, evitando siempre las sospechas de manipulación desde el exterior. Y siempre se dirá, no, los que manipulan son otros países, son otras entidades, nosotros que vamos a manipular, ¿no? Evidentemente, pues como también está pasando ahora mismo en estos escenarios conflictivos. ¿Cómo se consigue el éxito? Pues provocando un cambio de gobierno, sería ya el fin último, sin un golpe clásico, en apariencia por democrática solicitud popular. Ya sabéis, que aparente
Oye, que esto ha surgido espontáneamente de la población, ¿verdad? Como que los ciudadanos pintáramos algo y cada vez pintamos menos. Pero mirad este otro documento que interesante, que está relacionado íntimamente con lo que estamos comentando. Se llama así, Apoyo a la resistencia, Support to Resistance. Casos de estudio centrados en el apoyo del gobierno de Estados Unidos a movimientos de resistencia. Y este es un documento oficial de la Universidad, fijaros bien, de Operaciones Especiales Conjuntas. Bien, Universidad de las Fuerzas Conjuntas de Operaciones Especiales. Está prologado por un teniente general y describe 7 décadas de injerencia en diferentes países por parte de Estados Unidos. 47 casos entre 1941 y 2003, 23 que resultaron exitosos, 20 fallidos, 2 parcialmente exitosos y 2 inconclusos. Está dividido en 3 categorías: desestabilización, coerción y cambio de régimen. No recoge los golpes orquestados por no haber involucrado movimientos de resistencia legítimos. Bien. Con lo cual, vemos que esto se ha practicado y se sigue practicando. No es algo, cuando dicen, no, esto es las teorías de la conspiración, ¿verdad? Ya sabéis que no hay teorías de la conspiración, sino realidades de la conspiración. Y conclusión, pues SAR considera que la no violencia es una verdadera lucha armada cuando se lleva a cabo con estrategia. Y la gran pregunta, ¿se está aplicando ahora mismo en muchos lugares? Pues con todo lo que os he intentado mostrar, de una manera, como os digo, muy breve, muy sucinta, pues vosotros mismos podéis tener la respuesta, podéis responderos a vosotros mismos. Da la impresión de que sí, ¿verdad? Pues volverlo a analizar, mirarlo otra vez en detalle, todo lo que os he expuesto, y os daréis cuenta de que sí, que se está utilizando estas revoluciones de colores, estos golpes blandos, estos golpes suaves, como le queramos llamar, aplicando esta estrategia SAR en algunos lugares del mundo. Y se va a seguir aplicando, por lo menos para cuando veáis las noticias, que sepáis que puede haber algo mucho más detrás de lo que os dicen, que ya sabéis que hoy la manipulación es como nunca. Así que espero, queridos amigos, que esto os haya servido también para algo, para aprender una cosa más y, como siempre os digo, pues un abrazo efusivo, cariñoso, y aquí me tenéis siempre a vuestra disposición, intentando desvelar lo que hacen los poderosos, los que hacen las élites, porque a mí lo que me importa es vosotros, sois vosotros, es la sociedad. Y yo estoy aquí para servir a la sociedad, para serviros a vosotros, no a las élites, no a los ricos, no a los poderosos, no a los grandes políticos, a los grandes empresarios, a los grandes magnates, no, sino para servir al pueblo. Yo salí del pueblo y sirvo al pueblo. Así que un abrazo muy fuerte y hasta dentro de muy poco. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.